Ay, Shalom, primero como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Makakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu y tengo un artículo aquí, ay, que miran que viene de un colegio, ok, cristiano, right, un colegio Faith Baptist Bible College. Yeah, es un colegio de teología, okay, y seminarios religiosos, okay, de cristianos, okay. Y algo que ellos enseñan, y no si tú vas a ir a una de estas escuelas, a una de estas logias de Satanás, okay, en teología y en estos seminarios donde enseñan puras mentiras y tuercen las escrituras para empujar su agenda. Ok, parte de lo que ellos te van a indoctrinarte con es por qué rechazan los libros apócrifos. Ok, los libros apócrifos son 14 libros, ok, que están encontrados entre medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay historia en el Apócrifa que um, básicamente es la puente, right, o la conexión, ok, en la transición de el imperio griego, ok, que es la tercer bestia, ok. As a matter of fact, déjame. Yeah, la tercera bestia, como mencioné, ¿ok? La transición, ¿ok? De la tercer bestia, ¿ok? Que son los griegos, ¿ok? Y luego cómo se fue convirtiendo en el greco-romano, en el imperio greco-romano, ¿ok? Todo esto es profecía, ¿ok? Y estos aquí, y así es como destruyes a estos cristianos y católicos, esta gente que se dice creer en la Biblia o que entienden la Biblia, ¿ok? Pero cuando verdaderamente comienzas a hablar de la Biblia, ¿ok? Y las verdades que están en la Biblia, que es profecía, all right? Cuando comienzas a hablar de profecía, ellos no tienen ninguna idea, ninguna clave, ¿ok? De lo que nosotros estamos hablando. Y parte de lo que okay, es que lo que se les olvida a esta gente que va a estos seminarios y estos colegios de teología, okay, es ellos están mirando a la Biblia y viniendo a la Biblia totalmente carnal, man, totalmente carnal, okay. Se olvidan que la Biblia es un libro vivo, man. Okay, un libro espiritual, man. Okay, donde las cosas que leemos y entendemos se manifiestan, man. Okay, cosas que nosotros profetizamos, okay, luego se cumplen. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de profecía y eso no es algo carnal, eso no es algo que tú puedes tomar notas en. Eso es algo que tú tienes que ser espiritual para entender cosas así, man. ¿Ok? Y mayoría de este mundo, ok, gracias a los poderes que son, ok, esta gente no tiene espiritualidad, man. Ok, muchos que se creen espiritual, en realidad no son espirituales, solo están fucking locos, man. Pues la razón es porque hay un maniático, ok, corriendo el mundo, ok. Y ese es el resultado, pero también el Señor lo quiso así, que Él dijo en Isaías, right, que tinieblas y oscuridad iba a cubrir el mundo, man. Ok, y esto es parte de esas tinieblas, man. Y ya sabemos quién está detrás de todo esto y por qué.
¿ok? Y sí, para agarrar la verdad y entender la verdad, ¿ok? Vas a necesitar los libros apócrifos, man, pero como ellos son contra la verdad, ¿ok? Estos son otros tipos de anticristos, man, antimesías, ¿ok? Porque los libros apócrifos habla del Mesías, ¿ok? So vamos a abrir aquí con esta escritura, vamos a entrar en este artículo y vamos a, you know, uh, sacar información y escrituras y ojalá sea edificante, man. Ok, este es segundo Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. So, eso es lo que las escrituras dice de todo el libro, ¿ok? El Viejo Testamento, los libros apócrifos, ¿ok? Y el Nuevo Testamento, ¿ok? Todos fueron inspiradas por Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ¿ok? Los hombres que escribieron eso, ¿ok? Fueron movidos en el espíritu, man. ¿Ok? Y el hombre no tuvo, no cada hombre tuvo que decir, ¿ok? ah, que yo fui divinamente inspirado para escribir esto. No, entendemos en las escrituras claramente, como dicen segundo Timoteo 3:16, que, oh, man, vamos aquí. Una, Salakia. Este es, Salakia, man. Este es, segundo Pedro 1:20. Dice, y hay que entender una cosa y tomar esto en cuenta. Antes que nada, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ¿ok? Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, esto, ellos no creen en esto, man. Ok, sí, porque cuando les preguntas a estos mismos, ok, ellos no entienden el Espíritu Santo, ok, porque para ellos el Espíritu Santo, y te enseñan aquí, ok, en estos colegios, es cuando se le mete a la doña el pinche chamuco y le agarra un patatouche ahí en el medio de la banda en shit, mientras la banda está tocando. Ok, ese no es el Espíritu Santo, man. Ok, esos son espíritus, ok, pero no es nada santo, esos son espíritus inmundos, man, demonios, ok, que ellos están conjurando y que los están poseyendo, man, ok, poseyendo a niños, a fucking hombres, mujeres, ok, jóvenes, viejos, que esos son demonios que se le meten a esa gente, ok, cuando ellos dicen, ese es el Espíritu Santo está aquí. No, no, eso no es. No hay nada santo en eso, man. Ok, claramente aquí está haciendo relación que el Espíritu Santo es algo que inspira, ok, a entender la profecía. Ok, otra vez lo voy a leer, 21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, man. Ok, y ellos creyeron y nosotros creemos, ¿por qué? Porque el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu que somos los hijos del Dios viviente, Yahweh Bashem Yahweh Shai. Sí, y aquí ellos no te van a enseñar de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ellos te van a enseñar de Jehová y Jesús, ¿ok? Y Jehová y Jesús no está escrito, ¿ok? En los libros apócrifos, man.
¿ok? Jehová y Jesús y todo lo que ellos te enseñan, que aún ellos mismos, cuando entremos aquí en este artículo, ok, van a mencionar que los originales están en hebreo. Ellos saben esto, ok, y ellos estudian el hebreo, pero lo rechazan. Las cosas que no les cabe, lo rechazan, ok. Aquí nadie, ok, está en la autoridad para canonizar algo y no, esto no es parte de esto, como ellos hacen, man. La escritura dice, no añades, no quites. Y ellos siempre hacen eso, man. Y cada uno de estos colegios y escuelas de teología, ok, ellos están de acuerdo con todo el currículo. Algunas veces enseñan unas tantas cosas más o diferentes teorías, ok, pero el resultado es lo mismo, man. Otro miembro a la congregación de los muertos, man. Ok. So vamos a entrar aquí, all right, ya leímos, ok. Toda escritura fue inspirada por Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok. Y si tú lo rechazas, ok, pues tú estás peleando contra el Espíritu Santo, o es porque tú no tienes el Espíritu Santo. Porque cuando tienes el Espíritu Santo, tú vas a entender estas palabras, man. Y tú vas a ser inspirado para estudiar, para, entender lo que tú tienes que hacer como un hombre para servir a Yahweh Bashem Yahushai. Ok, dice, ¿por qué rechazamos los apócrifos? Por Myron J. Houghton, que es un doctor en las escrituras, right? Mira, con sus fucking títulos en shit, PhD, THD. Eso no le importa al Señor, man. Ok, el Señor no está trabajando con nadie así. Dice, el tema de los apócrifos puede ser difícil y detallado, pero este artículo debería simplificar las cosas. Si desea explorar este tema con mayor detalle, debe leer un capítulo titulado Los apócrifos y pseudoepígrafos del Antiguo Testamento, en el libro Introducción General a la Biblia de Norman Geisler y William Nix. ¿Ok? So aquí, mira, aquí enseñándote, sí, Isaú, él puede hacerle remix y, el que crearse su versión de Biblia y todo eso, y nadie tiene un problema. Pero cuando nosotros queremos y estamos sacando lo original, entrando en el hebreo, ¿ok? Y luego usando libros que entendemos por el espíritu de profecía y los preceptos, como está escrito, right? Cómo agarramos entendimiento, leyendo aquí un poquito, allá un poquito, precepto con precepto, línea por línea, ¿ok? Así es como se agarra entendimiento, man, ¿ok? Y hay líneas y preceptos en todo el apócrifo que conectan, ¿ok? Tú lees en el libro de sabiduría de Salomón, te habla de antiguo Egipto, man, ¿ok? El libro de Eclesiástico menciona nuestros antepasados, ¿ok? La sabiduría de Salomón está encontrada en eso, man. Primer Esdras, segundo Salak, tercer Esdras, cuarto Esdras, los libros de los macabeos, man, ¿ok? Hay un precepto que, estos no saben, ellos no saben nada de cómo conectar preceptos, ¿ok? Al menos que son todos los preceptos que tiene la palabra de amor, 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 porque eso es todo lo que les enseñan también, man. Cómo tener una doctrina en puro amor, man. Y ese es un falso balance en los ojos de Yahweh Bashem y Yahweh Shai. ¿Ok? Hay un precepto, ok, en los macabeos, donde te da la historia de la fiesta de dedicación. Y luego el precepto, ok, que conecta, que la apócrifa se conecta con el Nuevo Testamento, ok, te dice que Yahweh Shai estaba celebrando, ok, dice que era el invierno y él estaba en el patio en su patio, all right, porque él era Salomón. ¿Ok? Y estaban celebrando la fiesta de dedicación. ¿Ok? ¿Y qué es eso? ¿Y a dónde lees de eso? ¿Y por qué Yahushua estaba celebrando eso, man? Sí, tú tienes que ser espiritual para conectar cosas así. ¿Ok? Porque luego estos diablos vienen con estas cosas así. ¿Ok? Y causan tropiezos para nuestra gente. Pero Kahala ya Bashem Yahushua, que la escritura dice que si fuera posible engañaran al electo, ok, a los elegidos, pero no pueden.
Okay, como dice, si fuera posible, ¿por qué? Porque el Señor ya tiene los suyos, man. All right. A ver, no voy a leer todo esto, ya ustedes, pueden leer todo, solo quería sacar unos puntos. Okay. All right. Okay, vamos aquí. All right. Dice, ¿cómo se convirtieron los libros apócrifos en parte de algunas Biblias? Okay, so ahí te van. Okay, dice, en realidad nadie sabe con certeza cómo los libros apócrifos llegaron a formar parte de algunas copias del Antiguo Testamento. Okay, ahí vienen, siempre tienes que escupir los huesos con estos diablos, man. Okay, porque su trabajo es para desviar a todos. Él sabe que él va a la destrucción, él no quiere morir solo, se quiere llevar a todos, posiblemente de que él pueda con él, man. Recuérdense, él es la muerte, man. Okay. Dice, ah, en realidad nadie sabe con certeza cómo los libros apócrifos llegaron a formar parte de algunas copias del Antiguo Testamento. Muchos, sin embargo, piensan que los libros adicionales se agregaron cuando el Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo, ¿ok? So ahí te están diciendo, ¿ok? Que las escrituras originales, ¿ok? El Antiguo Testamento, ¿ok? Originalmente escrito en hebreo, ¿ok? Y se tradujo al griego, ¿ok? Que es conocido, aquí te va a decir, esta traducción griega del Antiguo Testamento se llama Septuaginta y fue producida por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, ¿ok? Y ustedes nos oyen hablar, ¿ok? De los egipcios, egipcios, de los judíos en Alejandría, Egipto. Ok, era Jacobo en Alejandría, Egipto. Ok, donde a un tiempo en el mundo existía la más grande biblioteca. Ok, donde habían rollos, man. No habían libros, man. Sí, esa es otra cosa también. Ok, no habían libros, man. No andaban caminando con libros, man. No existía eso. Tenían rollos, scrollas. ¿Ok? ¿Y qué scrollas tenía, man? ¿Ok? El Señor no andaba, como siempre decimos, man, predicando, ¿ok? Con un Nuevo Testamento en su mano, man. Predicándolos el Evangelio. Como hacen estos evangelistas o estos que vienen a tocar a tu puerta en shit, man. Y luego miras, que no saben nada, man. ¿Ok? Y ellos, claro que, hablan de estas cosas, pero ellos solo, como dije, ellos lo miran, ¿ok? Y aceptan esto porque lo miran en un sentido carnal, ¿ok? Es like, a mí no me importa si Saúl dice que no debe de pertenecer así, no sabemos en realidad que de certeza cuándo estos libros aparecieron y se formaron parte del Antiguo Testamento, you know, no, él no te va a decir eso, ¿ok? Pero por el espíritu, all right, como mencioné esa escritura en Romanos hace un rato, ¿ok? El espíritu da testimonio con nuestro espíritu que, hey, no, eso conecta. ¿Ok? La historia conecta, el espíritu conecta con las escrituras, ¿ok? Y como dice en Juan 6:63, ¿ok? Es el espíritu que da esa vida, que da ese entendimiento, que causa que entendamos para que crezcamos en esta verdad, en esta fe, ¿ok? Dice, esta traducción griega del Antiguo Testamento se llama Septuaginta y fue producida por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, alrededor del año 250 antes de Yahushua. Esta teoría se basa en el hecho de que la copia más antigua de la Septuaginta disponible en la actualidad contiene estos libros adicionales, mientras que ninguno de las escrituras los contienen. Estos libros, junto con el resto de la Biblia, fueron traducidos por Jerónimo al latín alrededor
del año 400 después de Yahushua. Pero el propio Jerónimo no creía que pertenecieran al Antiguo Testamento. ¿Ok? No, porque son diferentes. ¿Ok? Entran en diferentes cosas que dan preceptos. Por ejemplo, um, vamos aquí, man. Ok. I mean, solo ahorita, man, tú vas a, por ejemplo, primer Esdras 8, ¿ok? ¿Y qué está hablando? Está hablando de Artajerjes o Xerxes, ¿ok? El rey de los persianos, ¿ok? So, todo esto es historia, todo esto son preceptos que están al punto, man. Da años, da fechas, da meses, man, las escrituras, la profecía no puede ser quebrada, man. Y este diablo, siempre trata de, básicamente, descreditar la Biblia. Se dice creer en la Biblia, pero todo su trabajo, toda su religión es básicamente alrededor de destruir y ser contra las escrituras, man. Ok, en realidad ellos son los verdaderos nuevos grupos de la destrucción de la Biblia. The Bible Destruction Group, ok, el nuevo Bible Destruction Group, los nuevos destruidores de la Biblia, man. Cada uno de estas logias de Satanás y religiones, iglesias de indios y morenos y, you know what I'm saying? Gente que se dice que el Señor y el Espíritu trabaja con ellos, pero no te están hablando la verdad, ¿ok? Y ellos son los mismos que te van a decir, oh, la apócrifa no pertenece a ahí, no es canónico. ¿Dice quién? ¿Isaú? ¿Ok? Dice, dice, ¿por qué no aceptamos los libros apócrifos? Dice, aunque la Septuaginta existió en los tiempos del Nuevo Testamento y estaba disponible para los escritores del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos cita de la Septuaginta. No hay citas directas de los apócrifos en el Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento se refiere a cualquier libro apócrifo como parte de las escrituras. Y no lo tiene que mencionar. Como dije, es precepto, por el Espíritu. Como dije, voy a agarrarlo, man. Ok, vamos, man. Yup, este es Juan 10:22. Dice, y se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno, y Ahahushai andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ok, andaba ahí caminando por su pórtico, man, mirando, like, damn, man. Estás recordándose, like, man, yo me recuerdo cuando yo estaba aquí reinando en ese, en ese tiempo. Y también, man, quizás estaba meditando, like, man, aquí yo lo tenía bien y estaba cagando el palo en mi fucking vieja edad, man. Ok. Porque no me recuerdo exactamente dónde fue. No sé si allí, ok, pero por allí, definitivamente sabemos que Solomón construyó ídolos ahí, man. Ok, ya en su viejez, man. Él tuvo que pagar por eso cuando vino como Yahushua, porque cuando él hizo eso como Salomón, él no pagó por eso, man. Ok, so aquí, esto es pesado, ok, se celebra entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. ¿Qué es eso? Y vamos aquí al Strong's, ok, vamos a ver qué dice acá, porque ellos saben, man. Oh, ahí está, y lo tienen, ok, dice Kainanía, ok, dice dedicación, consecración, dice fiesta que es instituida para celebrar el triunfo de Judas Macabeo y en memoria del santuario y retomar el templo de las profanaciones de Antíoco Epifanio. ¿Ok? So ahí está, man. ¿Dónde está esto? Judas Macabeos. ¿Dónde están los libros de Macabeos, man?
en el apócrifo. Ok, so aquí está, man, Yahweh Shai aquí. Y eso es lo que importa, esto Yahweh Shai. Si Yahweh Shai estaba observando algo que está escrito en el apócrifa, ¿no crees? Tú como buen cristiano debes de seguir a lo que Cristo estaba haciendo, que no. Pero no, ok, ustedes quieren celebrar la fucking Navidad. No saben nada de no fiesta de dedicación, ok. ¿Y qué es la fiesta de dedicación? Cuando nosotros matamos a nuestros enemigos, ok, los griegos, ok, edomitas, que estaban profanando el templo y matándonos, tratando de matarnos y exterminarnos, man. Ok, el Señor estuvo con esos hermanos, ok, y triunfamos contra nuestros enemigos, ok, y rededicamos el templo a Yahweh Hashem Yahushua, hicimos sacrificios justos, ok, hubo una gran fiesta y una celebración, ok, en memoria de eso, y Yahushua estaba haciendo eso. So, ¿qué les pasa a ustedes, man? Ok, en este tiempo, tú, pues es un tiempo de festejar, cocinas tu cordero, tu chivo, se entrecambian, te puedes dar regalos, man. Son 7 días, man. Ok, si no estoy equivocado, o 8, creo que 7, si no estoy equivocado. Pueden leer esa historia en el Macabeos, en la Apócrifa, man. Ok, so, ¿cómo que no es canónico, right? Estaban diciendo que la Septuaginta, que básicamente es el Nuevo Testamento, o no el Nuevo Testamento, pero los libros antiguos traducidos de hebreo a griego. Okay, sí, también el Antiguo o el Nuevo Testamento, están diciendo acá que en el libro de Hebreos, que es el Nuevo Testamento, cita la Septuaginta. Well, también aquí Juan. ¿Cómo esto da crédito a la apócrifa? Ahí está esa historia. ¿Dónde más vamos a ir? Okay, sí, pero hay diferentes cosas que no vamos a entrar en eso, maybe para otra lección cubrimos diferentes razones por qué lo quitaron, you know, y entran diferentes puntos, man, porque ahí te da, como mencioné, esta historia está ahí, está la historia en cómo los tribus norteños se vinieron aquí a este lado, a las Américas, ok, y todo eso está conectado, man, con historia, ok, esto no te lo van a enseñar aquí solo te van a dar un gran fucking guacale, fucking confusión, man. Okay. Uh, so aquí están mintiendo, man. No hay citas directas de los apócrifos en el Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento se refiere a cualquier libro apócrifo como parte de las escrituras. ¿Y qué es esto aquí? Y esto está en el Blue Letter, G1456, Egg Kainania. Ok, aquí está. Y aquí te da un poco de historia, ok. So estos escolares andan jugando, man. Ok, son enseñándote que son el fucking diablo, man. Esta gente, man. Porque ¿quién está detrás de todo esto, man? Eso está Amalek y fucking el resto de sus fucking homitos, man. Dice, ah, dice, ningún concilio general de la iglesia en los primeros 4 siglos de la historia cristiana aprobó libros apócrifos, man. Ok, cuando ellos estaban haciendo esos concilios en ese tiempo, como Constantino, ok, estaban involucrando y haciéndole remixes, y introduciendo mamadas, ok. ¿Para qué? Para incorporar y ser universal y que todos puedan unir con esa mamada, man, de números, man, ok. Dice, mientras que algunos cristianos
primitivos tenían en alta estima estos libros. Otros como Anastasio, Cirilo de Jerusalén, Orígenes y Jerónimo se opusieron a ellos. So, ahí estaban divididos, you know. Y como dije, man, muchos de estos, man, especialmente, como dice la escritura, man, uh, sabiduría, okay, infla la cabeza. Let me get it, man. Este es 1 Corintios 8:1. Dice, con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica, man. So, el conocimiento, cuando sabes cosas, man, eso te infla la cabeza, man. Son muchos de estos filósofos, man, aunque decían muchas cosas, que sí eran sabias o inteligentes, pensamientos o cuotas y cosas así, ¿ok? Pero no necesariamente eran espiritual, tenían el Espíritu Santo, man, ¿ok? Estaban más perdidos en la filosofía y, la vanidad de lo que ellos saben, man. Yo sé esto, yo estudio eso, yo soy filósofo, yo soy, you know, ¿cómo es Jacoba hoy en día, man? ¿Ok? Dice, si bien Agustín aceptó los apócrifos, su lista no es exactamente la misma que se encuentran en las bíblicas católicas. Por ejemplo, omitió a Baruch, que está en la Biblia católica, e incluyó a primer Esdras, que no está en la Biblia católica. Además, Agustín parece haber cambiado de opinión de aceptar la Septuaginta como autoridad para reconocer más tarde que solo las escrituras hebreas fueron inspiradas. ¿Ok? Y eso es, man. Eso es la fuente, esa es la raíz. Tú tienes que saber las escrituras hebreas, ¿ok? Porque esas sí fueron inspiradas por Yahweh Bashem Yahushua. Así sabemos el nombre de Yahweh Bashem Yahushua, porque entramos en las escrituras hebreas, ¿ok? Que como leímos en el principio, fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Yahweh Bashem Yahushua, ¿ok? Que fue dado para inspirar a sus hombres. Ok, hay un espíritu en hombre y Yahweh Shem Yahushai los inspira, ok, para que hagan lo que tienen que hacer por él, chambear por el Señor. Eso es lo que hacemos en el espíritu, man. Esto no es de nosotros, esto es Yahweh Shem Yahushai. Algo que estos, la iglesia católica romana, la iglesia cristiana, nada de estos, man. Ellos lo único que solo hablan es hay que reformar, hay que reformar. Es like, man, la escritura dice, el Señor es igual ayer, hoy y para siempre, man. No hay reforma. Él siempre va a ser como va a ser, ¿ok? Creó todo esto, de todo esto Él creó y escogió un pueblo de todos. Dijo, a la verga con todos, este es mi pueblo. Israel, ustedes latinos, nativos americanos y morenos, no cristianos, no católicos, no testigos de Jehová, no mormones, efectivamente no mormones, no fucking, man, hay un chingo, man, pero ninguno de ellos, ¿ok? Solo hay un camino, ¿ok? Y no es Jesús y no es Jehová, es Yahweh Shem Yahushua. ¿Ok? Algo que ninguno de estos colegios y seminarios teológicos te van a enseñar. Dice, algunas enseñanzas que se encuentran en los apócrifos parecen no ser bíblicas, incluso heréticas, como la oración por los muertos. Segundo Macabeos, mira, saben que los Macabeos es parte de eso, pero te están diciendo que es una herética, man. ¿Por qué? Sí, y porque no son espiritual, man. Ok, y vamos a ver, porque lo vamos a leer, ¿no? Ay, por este versículo están diciendo que esto no pertenece en la Biblia. Vamos ahí, este es segundo Macabeo 12, que 45 y 46.
Let me see, man. Salaki, man. Ok, ¿saben qué? Voy a comenzar. Sí, esta es, man. Ok, vamos a leer este segundo Macabeos 12 y vamos a comenzar en 38. Entonces Judas reunió su ejército y entre la ciudad de Odolam, y cuando llegó el séptimo día, se purificaron, como era costumbre, y guardaron el sábado en el mismo lugar. So, estaban guardando el día de reposo. Ok, dice, y al día siguiente, como era costumbre, vino Judas y su compañía para recoger los cuerpos de los muertos, y los sepultaron con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Ok, so estos eran otros israelitas que habían caído, you know. Dice, ahora bien, debajo de las túnicas de todos los que habían sido asesinados, encontraron cosas consagradas a los ídolos de los Hamnitas, lo cual está prohibido a los judíos por la ley. Entonces todos vieron que esto era la causa por la cual habían sido muertos. So ahí está el juicio ahí. Aquí te está diciendo, ok, esto es espiritual, ok, ellos sabían, like, oh, shit, con razón murieron en la batalla o fueron asesinados, porque tenían estos fucking ídolos, man. Ok, recuérdense que era la instrucción de siempre, man. Cuando entráramos a ir a contra nuestros enemigos, man, vamos a destruir sus fucking altares, destruir sus dioses, quemar todas sus cosas y no dejar a nadie vivo, así como el Señor lo había ordenado siempre. Ok, por no hacerlo así, no obedecer, él decía, quema sus ídolos, no toquen nada. Ok, ¿por qué? Porque todo eso ya estaba contaminado, era una abominación, todo eso era dedicado a dioses y demonios y todo tipo de fucking maldad. Por eso el Señor no quería que ninguno de nosotros tocáramos ninguna de esas cosas, quemara todo eso. Pero Jacobo, man, you know, fucking andando de pinche mañoso, ok, fucking agarrando ídolos de estos camitas. El Dios no le sirvió a esos motherfuckers, you know. Yahweh Hashem Yahushai te mandó a ti para destruir esa mierda y tú vas que ahora tú te vas a clavar al Dios o llevarte el Dios o el ídolo del que no ni le sirvió a ellos, man. Jacobo es fucking retrasado, réprobo, man. You know, y los miramos hoy en día, man. Y igual, you know, fueron destruidos como el juicio les cayó a estos, man, y vamos a mirar a estos falsos ser destruidos muy pronto, van a ver, ¿ok? Dice, por cuanto vieron ante sus ojos las cosas que sucedieron por los pecados de los que fueron muertos. Salakia. Ah, ok, aquí. 40, lo cual está prohibido a los judíos por la ley. Entonces todos vieron que esta era la causa por la cual habían sido muertos. Alabando pues todos al Señor, juez justo, ok, así estaban, alabando, diciendo, hey, me acá, pues por eso se murieron, me pagaron por sus pecados, por no obedecer, y ese era un ejemplo para todos también, y no, so estaban dándole gracias, y el temor entró en todos, man, ok, y dice, alabando pues todos al Señor, juez justo, que había abierto lo que estaba escondido y se pusieron a orar y le rogaron que el pecado cometido pudiera ser completamente borrado de la memoria. Además, ese noble Judas exhortó al pueblo a guardarse del pecado, por cuanto vieron ante sus ojos las cosas que sucedieron por los pecados de los que fueron muertos, man. Sí, so Isaú no entiende esta situación, man. Está hablando de que como que si estaban haciendo como un tributo de los días de los muertos, tipo mierda, man. Nah, man. Okay, solo, hey, man, los hermanos murieron, hey, pagaron, hey, Kala Yabashim Yahushai, por matar a esos hermanos, they slipped up,
Hey, ahí nos miramos en el otro lado, man. You know? Eso es lo que era, man. Ok, sí, y ellos entendían, enseñándote que, man, ellos entendían, ok, juicio justo, ok, y reencarnación y you know, la muerte, like, hey, eso, así es como es el Señor, ok. Eso es lo que la escritura llama juicio justo, man, ok. Ah, siguiendo, dice, y habiendo reunido toda la compañía por la suma de 2000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén para ofrecer una ofrenda por el pecado, haciéndolo muy bien y honestamente, teniendo presente la resurrección. Yeah, ¿por qué? Porque eso es lo que ellos hicieron, you know. Contaminó básicamente, fue la causa de por lo que perdieron vidas, man. So ellos dijeron, hey, man, pues para que no haya pedo en nosotros y, you know, por la cagada de estos, you know, que el Señor no se ofende por nosotros también y no estamos de acuerdo con esto, man, vamos a sacrificar y purificarnos, you know, y hacer un sacrificio, you know, para que el Señor se olvide de esta situación acá, like, hey, fuck it, man, ellos ya pagaron por lo que pasó, es lo que es, los miramos en el otro lado, you know. Dice, y habiendo reunido toda la compañía por la suma de 2000 dracmas de plata, lo envió a Jerusalén para ofrecer una ofrenda por el pecado, haciéndolo muy bien y honestamente teniendo presente la resurrección. Sí, entendían, reencarnación, ¿ok? Dice, porque si no hubiera esperado que los muertos resucitaran, hubiera sido superfluo y vano orar por los muertos, man. So ellos sabían, man, él iba a venir otra vez, man. Ok. Dice, porque si no hubiera esperado que los muertos resucitaran, hubiera sido superfluo y vano orar por los muertos. Y también en el que percibió que había un gran favor guardado para aquellos que morían piadosamente. Era un pensamiento santo y bueno. Después de lo cual hizo una expiación por los muertos para que se pudieran ser librados del pecado, man. Okay. So, hey, man. Hey, es lo que es, man. You know, y así eso es lo que hacían. ¿Ok? Recuérdense, en esta situación aquí, man, esta era guerra, man. ¿Ok? De esta historia, man, estos hermanos estaban cachando y viviendo un vivo infierno en el imperio griego y la helenización, man. Igual como los hermanos en el imperio romano, igual como nosotros en el nuevo Roma aquí, man. Es horrible aquí, man. Dice, y la salvación por obras, Tobías 12:9, ahora que están en la apócrifa. El Nuevo Testamento enseña que después de la muerte viene el juicio, Hebreos 9:27, y que la salvación es por gracia y no por obras. Y es por los dos, man. Y al fin del día, es si el Señor te elige, man. Si sos parte de los elegidos, eso es lo que es. Algo que ellos nunca van a entender, que está todo escrito en el Nuevo Testamento, ¿ok? Que es conectado al Viejo Testamento, que también se conecta a la Apócrifa, ¿ok? Pero, you know, ellos no quieren hablar de nada de eso y tienes que ser espiritual para entender todo eso, que es parte de los elegidos. Y sabes qué, en el Apócrifa, Esdras, que es un libro de los Apócrifas, ¿ok? Él miró los elegidos, ¿ok? Y eso conecta con qué? Con los 144, ¿ok? 1000 en Apocalipsis, man. ¿Ok? Dice,
Dice, ok, ¿qué diferencia hace? Dice, no acepto los apócrifos como parte de la palabra inspirada de Dios. Las primeras 5 razones dadas en el párrafo anterior brindan buenas razones históricas para rechazar los apócrifos como parte de las Sagradas Escrituras. Estos libros no fueron citados directamente por los escritores del Nuevo Testamento y ningún concilio general de la Iglesia los aprobó hasta el año 1546 después de Yahushua. Pienso que un, uno está obligado a ver falsas doctrinas en estos libros. Y esos son ellos mintiendo, man. Porque dije, man, su trabajo es que es abrir hoyos y trampas y confusión. Ok, porque recuerden, todo esto de teologías y colegios y seminarios, man, todo esto fue creado, inventado aquí en Babilonia, man. Y antes de eso lo estaban haciendo allá en Europa, allá en el otro lado. Ok, se trajeron esa mierda acá. Ok, dice. Y como dicen, por razones históricas rechazan a los libros apócrifos. Si el libro apócrifo estamos leyendo de historia, tú puedes ir a historia fuera de las escrituras, ok, la helenización, y vas a oír del enfrentamiento que ellos tuvieron con los israelitas, man, las guerras que tuvieron. Vas a oír de Judeas Macabeo, ese nombre va a salir en historia, ok. Dice. Y ningún concilio general de la Iglesia, Salakia, dice, pienso que uno está obligado a ver falsa doctrina en estos libros. Es realmente una cuestión de cómo uno interpreta estos pasajes. Por ejemplo, segundo Macabeos 12:45 y 6 enseña la oración por los muertos. Si ellos ni entienden lo que estaba pasando, man. Ciertamente no como un hábito regular. Y también, man, ellos los enterraron, so ellos estaban, ¿cómo se dice? Ceremonialmente inmundos, man. So ellos tenían que hacer un sacrificio para limpiarse a ellos también, man. ¿Ok? Porque cuando tú tocas un muerto, tú no estás limpio, man. Estás impio. ¿Ok? Hay un proceso y un sacrificio y todo eso que tú tienes que hacer, man. ¿Ok? Dice, Judeas Macabeo y sus soldados judíos descubrieron que algunos de sus camaradas habían muerto en la batalla porque le habían quitado a sus enemigos muertos lo que estaba prohibido. Hicieron que se ofreciera un sacrificio animal en nombre de sus compañeros soldados muertos y oraron para que Dios no les reprochara este pecado. Hicieron esto debido a su creencia en una futura resurrección. Es su creencia en la resurrección lo que se recomiende en este pasaje. Es posible interpretar este pasaje de manera similar a como interpretamos Job 19:25, donde Job espera una futura vindicación, o sea, la que vindicación en la resurrección. So ahí está. Job está en el en el Antiguo Testamento y es el mismo entendimiento de Macabeos. Aquí te están diciendo eso, man, que hay una conexión, pero luego te van a decir, nada, no es de ahí, you know. Y aquí esta parte, ay, pero ahí está, voy a saltar aquí a la conclusión. Dice, conclusión, no permita que alguien a quien esté testificando haga de los apócrifos una razón para no aceptar el evangelio de su Biblia. En realidad no están tratando de agarrar entendimiento y verdaderamente entender y explicar estas escrituras, man. Tienen una agenda ya. Aquí les están diciendo, y como les enseñan a todos sus estudiantes, es que solo tienes que tener una manera de pensar. Esto es, no puedes
Ellos son los que te dicen a ti, tú tienes que tener una mente abierta, pero ellos son los últimos motherfuckers que tienen una mente abierta, man. Sus mentes están tan cerradas y bloqueadas en esa cajita, en esa cadena y esa jaula de religión que los tiene perdidos, man. Dice, no permite que alguien a quien esté testificando haga de los apócrifos una razón para no aceptar el evangelio de su Biblia. Si está utilizando el Nuevo Testamento, tiene exactamente los mismos libros que se encuentran en cada versión de la Biblia, ya sea protestante, ortodoxa o católica. Los apócrifos no enseñan que podemos orar para sacar a la gente del purgatorio. Ahí van. La apócrifa no estaba hablando de ningún fucking purgatorio, man. Ahí va Isaú tirando su hueso, tirando sus espinas. Dice, ni tiene que ser interpretado para enseñar la salvación por obras o para promover la mentira. Hay buenas razones para rechazar los apócrifos como parte de la Sagrada Escritura, pero esas razones son históricas y no doctrinales. Sí, pero espiritual tú no puedes rechazarlo, man. Y históricamente, Isaú, man, no lo tienen, man. Por eso decimos, man, tú vas aquí, man, esta es la congregación de los muertos, man, porque se endeudan con estos vampiros, man, y luego les enseñan estas cosas, man. Rechazar el apócrifa, no entender, man. Ok, vamos a las escrituras, man. Ok, ya, Esto es 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Yahweh Shem Yahushai, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, man. ¿Ok? Dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, man. ¿Ok? So todo esto es tu PhD, THD, todas esas cosas que te enseñan aquí en estos colegios, en estos seminarios, no es nada en los ojos de Yahweh Shem Yahushua. ¿Ok? El Señor revela sus secretos, ¿ok? A los profetas. That's it. Ellos no puedes poner un precio en eso, man. Ese es Amos 3:7. Así nada hará el Señor Yahweh Bashem Yahushai sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahí está, man. Tú no. Ese P en PhD no quiere decir profeta, ¿ok? Estos aquí son títulos de Isaú que valen verga, man. Que nadie en la escritura tenía un PhD o THD, man. Mamadas, man. Y como leímos en los ojos del Señor, Él no está trabajando con eso. El Señor no va a venir acá a chequear papeleo, man. ¿Qué colegio fuiste? ¿O fuiste a este seminario? Oh, ok, cool. Esa es una buena. Cáele. Ok, esta es la confusión y esta es otra trampa, man. Esto es como agarran un chingo de dinero estos güeyes, man. Ok. Dice, si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, Yahweh Bashem Yahushai, ¿quién no profetizará? ¿Ok? So, el Señor no está hablando por parte de ellos porque ellos no están, como dije, profetizando de nada. All right? Ellos están rechazando libros proféticos. ¿Ok? Porque en el libro de Esdras, ¿ok? Te habla del fin. Esdras mira el fin, miró el fin. ¿Ok? El Señor le enseñó a Esdras cosas también, man. Muchas cosas del pasado, del presente
y del futuro. ¿Ok? Y él estaba hablando parte de Yahweh Hashem Yahweh Shai. No importa si Isaú dice que no es canónico. ¿Ok? Eso no quiere decir que no es verdad. ¿Ok? Y como Yahweh Hashem Yahweh Shai movió a ese hermano, ¿ok? Él profetizó y él escribió esas cosas para nuestro aprendimiento en el espíritu, para entender estas cosas. Y no tenemos que ir a estas logias de Satanás para aprender mentiras y confusión. El espíritu nos está alimentando a cada uno a su porción. All right. A ver, tenía otra. Este es, eso es todo, man. Yeah, man, pero yeah, man, ese es el punto, man. Enseñándote, man, estos cristianos no lo tienen, man. Ok. Y cualquiera que está rechazando la apócrifa, man, tú estás rechazando la palabra de Yahweh Hashem Yahweh Shai. ¿Y sabes por qué quieren que rechaces eso? Porque ahí hay mucha profecía y historia, man. All right. Te explica cómo venimos acá, como mencioné, los tribus norteños. Y definitivamente ellos no quieren que tú sepas eso. Okay. Pero hey, man, con eso, man, ojalá fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.